El 14 de febrero de 2018, los gritos resonaron por los pasillos de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas. Al terminar, 17 vidas se habían perdido, 17 más resultaron heridas, y toda una comunidad quedó destrozada. Pero mucho antes de ese día, Nicholas Jacob Cruz ya mostraba señales de alerta. Nació en 1998 en Margate, Florida. Sus padres adoptivos, Roger y Linda Cruz, lo recibieron como un bebé. Su padre biológico nunca fue identificado. Creció junto a un hermano menor. Cuando tenía 5 años, vio cómo su padre adoptivo colapsaba y fallecía. Ese evento dejó una marca profunda en él. En noviembre de 2017, su madre adoptiva también murió, apenas 3 meses antes de la tragedia de Parkland. La escuela era difícil para él. Tenía problemas para leer y prestar atención. Los médicos le diagnosticaron trastorno por déficit de atención con hiperactividad y trastorno negativista desafiante. Cambió de escuela varias veces y recibió ayuda especial en clase. Aún así, su comportamiento problemático no fue atendido. Mostraba fascinación por las armas, grababa símbolos de odio en los cargadores y publicaba en redes sociales que odiaba a distintos grupos. En ocasiones, escribió que dañaría a otras personas, aunque luego dijo que era una broma. Al cumplir 18 años, ya había comprado legalmente un rifle y poseía otras armas que no utilizó ese día. El 14 de febrero de 2018, llevó su rifle a Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida. Disparó y mató a 17 personas, 14 estudiantes y 3 miembros del personal, y otras 17 resultaron heridas. Disparó en aulas, pasillos y exteriores del edificio, convirtiéndose en uno de los tiroteos escolares más graves de la historia de Estados Unidos. Los investigadores encontraron cargadores con símbolos de odio y descubrieron que había hablado sobre tiroteos masivos en grupos privados en línea. Más tarde dijo que eligió el día de San Valentín para arruinar la celebración para todos en la escuela y que quería que ese día nunca más se celebrara allí. En marzo de 2018, un gran jurado lo acusó de 34 cargos, 17 de homicidio en primer grado y 17 de intento de homicidio. No habló durante la lectura de cargos, por lo que el tribunal declaró su inocencia en su nombre. Los fiscales anunciaron que buscarían la pena más severa. La defensa ofreció aceptar cadena perpetua a cambio de no ir a juicio con pena capital, pero los fiscales se negaron. El 20 de octubre de 2021 se declaró culpable de todos los cargos. En la corte, habló directamente con las familias de las víctimas, expresó su arrepentimiento y dijo que tendría que vivir con sus actos todos los días. Manifestó que si pudiera empezar de nuevo, querría ayudar a otros. Habló de sus problemas con las sustancias y se disculpó nuevamente. También confundió quién decidiría su destino, creyendo que las familias tenían ese poder. El juez le explicó que solo un jurado podía determinar su sentencia, y él dijo que lo entendía. La fase de penalización comenzó el 18 de julio de 2022. La Fiscalía destacó la planificación y premeditación de los hechos, solicitando la pena más severa. La defensa presentó testigos que hablaron de sus pérdidas infantiles, problemas de salud mental y aislamiento, pidiendo al jurado que considerara estos factores. El 13 de octubre de 2022, el jurado determinó que existían factores agravantes para cada uno de los 17 cargos de homicidio. Sin embargo, 3 jurados consideraron que la evidencia de la defensa debía prevalecer. Según la ley de Florida, todos los jurados deben estar de acuerdo para imponer la pena más dura. Al no alcanzarse la unanimidad, el jurado recomendó cadena perpetua sin posibilidad de libertad. El 2 de noviembre de 2022, la jueza Elizabeth Scherer lo sentenció a 34 cadenas perpetuas consecutivas, sin libertad condicional, una por cada cargo de homicidio e intento de homicidio. Nicholas Cruz permanece en una prisión de Florida, cumpliendo múltiples cadenas perpetuas por el tiroteo de 2018 en Marjory Stoneman Douglas High School. ¿Y qué sucede cuando las fantasías ocultas de un adolescente en línea se convierten en un horror en el mundo real? Ethan Robert Crumbley nació en 2006 en Florida. Su familia se mudó varias veces, de Atlantic Beach a Washington y luego a Michigan. Cuando empezó en Oxford High School, en Oxford Township, sus padres, James y Jennifer, trabajaban en negocios y marketing y habían tenido algunos roces menores con la ley. Desde niño, Ethan pasaba mucho tiempo solo en casa y mostraba señales preocupantes. Dibujaba imágenes de sí mismo usando un arma en la escuela, lastimaba animales pequeños
enviaba mensajes de texto sobre escenarios inquietantes y grababa videos haciendo cosas crueles. También enviaba mensajes perturbadores sobre demonios y fantasmas. A veces, llevaba objetos peligrosos a la escuela e incluso guardaba la cabeza de un pájaro en un frasco. A pesar de estas señales, sus padres nunca buscaron ayuda profesional. El 30 de noviembre de 2021, durante su segundo año, Ethan llevó a la escuela una pistola Sig Sauer 9 mm. Alrededor de las 12:51 p.m. salió de un baño con el arma y comenzó a disparar a las puertas, apuntando a cabezas y pechos. En solo unos minutos, 4 estudiantes, Tate Meyer, Hannah Saint, Juliana, Madison Baldwin y Justin Schilling, perdieron la vida. 7 más, incluyendo un maestro, resultaron heridos. Los investigadores encontraron 2 videos en su teléfono grabados la noche anterior, en los que hablaba abiertamente sobre su plan. También mantenía un diario con notas perturbadoras, incluyendo una frase que decía: «Espero que mis acciones conduzcan a grandes cambios en la política». Las autoridades trataron lo sucedido como un homicidio masivo y un acto destinado a sembrar miedo. Ethan enfrentó cargos como adulto en 24 casos, incluyendo homicidio, planificación para dañar a otros y posesión ilegal de un arma de fuego. En octubre de 2022, Ethan se declaró culpable de todos los cargos. No intentó argumentar que no era responsable por problemas de salud mental. Admitió además que él mismo pagó el arma y que ésta no había sido guardada de manera segura en casa. Durante las audiencias, sus abogados plantearon dudas sobre su capacidad mental, señalando posibles efectos del consumo de alcohol de su madre durante el embarazo y cuestionando si comprendía plenamente la decisión de declararse culpable. El juez determinó que Ethan había hecho su declaración de manera consciente y voluntaria. El juez Kwame Rowe lideró la sentencia, señalando que Ethan era joven y tenía un hogar problemático, pero que el daño causado era demasiado grave para permitir alguna posibilidad de liberación. El 9 de diciembre de 2023, el juez lo sentenció a pasar el resto de su vida tras las rejas, sin posibilidad de libertad condicional, más 24 años adicionales. Esta fue la pena más dura que permite la ley de Michigan. El equipo de defensa solicitó un castigo menor, citando su estado emocional y antecedentes familiares, así como nueva evidencia sobre su salud mental. En mayo de 2025, el Tribunal de Apelaciones de Michigan rechazó ambas solicitudes: retirar la declaración de culpabilidad o pedir una nueva sentencia. El tribunal aseguró que el proceso había sido justo y claro. Su última apelación en tribunales estatales también fue denegada, y sus breves comentarios se centraron en las familias de los afectados o fallecidos. Mientras tanto, sus padres enfrentaron juicios separados. El juicio de Jennifer terminó a principios de febrero de 2024 y el de James a mediados de marzo. Ambos fueron hallados responsables de homicidio involuntario por no asegurar el arma ni actuar ante las señales de alerta, y recibieron sentencias de 10 a 15 años con posibilidad de libertad condicional después de 10 años. Todas las apelaciones de Ethan y sus padres, hasta ahora, han sido infructuosas. El Tribunal más alto del Estado rechazó revisar las demandas presentadas por las familias de las víctimas contra el personal escolar, lo que permitió que el proceso legal continuara sin más retrasos. En el corazón de esta tragedia está un adolescente de 15 años que mostró señales claras de advertencia y nunca recibió la ayuda que necesitaba. Sus decisiones provocaron uno de los incidentes escolares más devastadores de Michigan. Ahora cumple su condena en la instalación correccional Oaks y, con sus apelaciones agotadas, permanecerá allí de por vida. Por ahora, Ethan Crumbley está tras las rejas, y muchas personas todavía buscan respuestas. La mayoría conocía al siguiente adolescente de 16 años como un chico tranquilo. Pocos sabían lo que escondía, ni hasta dónde llegaría para hacerse escuchar. Alec McKinney nació como Maya Elizabeth McKinney. Asistió a STEM School Highlands Ranch en Colorado como un joven transgénero. A los 11 años, comenzó a usar el nombre Alec y luego inició pasos médicos para alinear su identidad de género. Sus amigos recuerdan que aceptar su identidad le resultaba muy difícil. A menudo se autolesionaba y compartía publicaciones inquietantes en Snapchat. Alrededor de los 12 años dijo escuchar voces y tuvo pensamientos de suicidio y de hacer daño a otros. No tomaba medicación, temiendo que lo hiciera sentir solo o menos auténtico. Alec fue víctima de mucho acoso escolar. Sus compañeros se burlaban de su identidad y lo llamaban repugnante,
lo que lo llenó de resentimiento hacia los demás. Los investigadores descubrieron que planeó un acto de violencia durante semanas, con la intención de que sus compañeros sintieran el mismo dolor que él experimentaba. El 7 de mayo de 2019, alrededor de la 1:53 p.m., Alec y otro estudiante, Devon Erickson, ingresaron al salón 107. Llevaban armas ocultas en una funda de guitarra o mochila. Devon salió poco después, diciendo que se sentía mal. Alec sacó un pequeño revólver y disparó 9 veces a los compañeros que veían La princesa prometida. 4 estudiantes resultaron heridos. Algunos intentaron derribarlo en la puerta y forcejearon por el arma. Un maestro la recogió por accidente. Alec intentó escapar, pero quedó bloqueado fuera del salón. Entonces sacó una segunda arma de su mochila, pero un guardia de seguridad lo detuvo. Alec se entregó. Un estudiante de 18 años, Kendrick Castillo, se lanzó hacia los jóvenes y derribó a uno de ellos. Resultó gravemente herido y falleció posteriormente. 8 estudiantes más sufrieron heridas, 6 por los atacantes y 2 por los disparos de seguridad. Alec dijo a los investigadores que planeaba suicidarse después del ataque, pero no pudo quitar la seguridad de su arma. Cuando se le preguntó por qué lo hizo, Alec dijo que quería que sus compañeros vivieran experiencias terribles y sintieran el mismo dolor que él. Mencionó a 2 estudiantes que se burlaban de su identidad y habló de su plan en mensajes de Snapchat e Instagram, llamándolo lista de deseos. Esas conversaciones se convirtieron en la planificación de un acto peligroso. En una audiencia el 8 de mayo de 2019, Alec, con solo 16 años, enfrentó cargos de adulto por 48 delitos, incluyendo homicidio, intento de homicidio, allanamiento, incendio y cargos por armas. La solicitud de trasladar el caso a tribunal juvenil fue denegada. El 2 de enero de 2020, Alec se declaró no culpable. El 7 de febrero, aceptó declararse culpable a cambio de que se retiraran algunos cargos, admitiendo 17 cargos que incluían homicidio, intentos de homicidio, planificación con otros, incendios, allanamiento y daño físico. Los demás cargos fueron retirados. Bajo este acuerdo, Alec enfrentó un tiempo mínimo de reclusión, con posibilidad de solicitar libertad después de unos 40 años, aunque podría permanecer más tiempo. Esto significa que estará confinado durante décadas antes de poder ser considerado para libertad condicional. El 24 de julio de 2020, el juez fijó su sentencia. Parte de la audiencia fue transmitida en vivo por la pandemia. Alec habló durante 22 minutos y lloró todo el tiempo. Se disculpó con la familia de Kendrick y con los estudiantes heridos, reconociendo que les arrebató su inocencia, sueños y sensación de seguridad. Prometió vivir de manera diferente y dirigió un mensaje a otros jóvenes que podrían pensar en hacer algo similar, cuestionando por qué alguien admiraría a quien hace daño a otros y señalando que esa persona estaba tan atormentada que no podía recibir ayuda. Cuando se le preguntó si quería clemencia, respondió que no merecía una sentencia más leve ni indulto. Familiares de las víctimas expresaron su dolor. El padre de Kendrick llamó a Alec monstruo y dijo que sus lágrimas no eran suficientes. La madre de un estudiante dijo que nunca lo perdonaría. Profesores y sobrevivientes afirmaron que vivirían con miedo y trauma duradero, y que ciertos sonidos, olores y recuerdos les traían de vuelta esos momentos. El juez Jeffrey Holmes condenó a Alec a pasar el resto de su vida en custodia, más 38 años adicionales. Según las normas estatales para jóvenes delincuentes, podría solicitar libertad después de unos 40 años, y una nueva ley le permitiría pedir liberación tras unos 20 años si demuestra buena conducta y completa un tratamiento. El acuerdo de culpabilidad permitió una condena superior a 400 años, pero la mayor parte del tiempo adicional es simbólica. Alec está bajo custodia del Departamento de Correcciones de Colorado, en una instalación acorde a su identidad de género, en una unidad masculina con medidas especiales de seguridad. ¿Estaba Alec a cargo? Sí. En el juicio de Devon Erickson en 2021, Alec declaró que ambos planearon el ataque juntos, siguiendo instrucciones que Devon cumplió por miedo. ¿Podría Alec quedar libre antes de 40 años? Es posible. Las nuevas leyes estatales para jóvenes delincuentes permiten solicitar libertad tras unos 25 años, si completa un programa de tratamiento y mantiene buena conducta.
Esta norma es reciente y aún no ha beneficiado a muchas personas, pero podría darle una oportunidad antes de los 40 años. El siguiente adolescente de 14 años advirtió que algo grande pasaría un lunes. Nadie escuchó. Michael Adam Carneal nació en 1982, por lo que tenía 14 años cuando ocurrió el incidente. Vivía con sus padres y su hermana mayor, Kelly, en Paducah, Kentucky. Su hogar parecía estable. En la escuela no era muy popular, pero tampoco estaba completamente solo. Tenía algunos amigos, tocaba en la banda e incluso tuvo una breve relación. Aún así, se sentía muy aislado, creía que sus compañeros no lo apreciaban y se sentía opacado por los logros de su hermana. En los meses previos al evento, su comportamiento se volvió extraño. Tomaba armas sin permiso, primero del armario de sus padres y luego rifles y municiones del garaje de un vecino. Compartía pensamientos preocupantes y un deseo de rebelarse. También mostraba desconfianza profunda. Cubría rejillas y ventanas con toallas porque sentía que lo vigilaban. Tras el incidente, los doctores dijeron que presentaba un estado de ánimo bajo crónico y pensamientos extraños. Más tarde, otro experto indicó que padecía paranoia severa y alucinaciones. Tenía ansiedad, tristeza y desconfianza intensa, lo que afectaba cómo percibía el rechazo y el peligro. El 1 de diciembre de 1997 llegó a Heath High School con un paquete de armas y municiones envuelto en una manta dentro de su mochila. Les dijo a los compañeros que eran utilería para una obra de clase de inglés. Dentro llevaba 2 escopetas, 2 rifles, una pistola pequeña, tapones para los oídos y cientos de cartuchos. Había advertido a algunos que algo grande va a pasar el lunes, pero nadie le tomó en serio. Esa mañana caminó por el vestíbulo de la escuela. Había entre 25 y 30 estudiantes reunidos en un círculo de oración antes de clases. Pasó junto a un grupo de compañeros de estilo gótico y dejó su paquete a un lado. Cuando el líder dijo, «Es hora de orar», se colocó los tapones y sacó su pistola. Disparó 3 veces lentamente y luego 5 más rápido, sin apuntar a personas específicas, barriendo el vestíbulo con los disparos. 3 niñas perdieron la vida. Nicole Hadley, Jessica James y Case Steger. 5 más resultaron heridas. ¿Por qué disparó contra un grupo de oración? Muchos de esos estudiantes eran parte de su banda. Un doctor explicó que veía el círculo de oración como falso. Michael buscaba atención y respeto de un grupo marginal, no venganza contra personas específicas. Actuó influenciado por voces en su cabeza, no por rencores personales. Las autoridades lo acusaron como adulto por acabar con 3 vidas e herir a 5 más. El juicio se centró en su salud mental en ese momento. Tras evaluaciones de ambas partes, hizo un acuerdo. En octubre de 1998 se declaró culpable pero mentalmente enfermo. El juez lo sentenció a cadena perpetua con posibilidad de solicitar libertad tras 25 años, la máxima pena para alguien de su edad en Kentucky. Primero permaneció en un centro juvenil y al cumplir 18 fue trasladado al Kentucky State Reformatory en La Grange. Más tarde apeló su declaración, alegando que su enfermedad hacía injusto el acuerdo. La Corte Suprema de Kentucky y un tribunal federal de apelaciones rechazaron su recurso. En septiembre de 2022 tuvo una audiencia de libertad condicional. La Junta la negó y cambió su sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de liberación anticipada, salvo intervención del gobernador. Inmediatamente después del incidente, se rindió, dejó el arma en el suelo y dijo a un compañero, «Por favor, acaba con mi vida. No puedo creer que hice esto». En su audiencia habló de seguir escuchando voces y, en entrevistas, admitió profunda desesperación, sintiendo que nadie lo amaba o se preocupaba por él. Aclaró que no apuntó a ninguna persona en particular y que las voces lo impulsaban, dejándolo confundido. ¿Podría la ayuda temprana haber evitado esta tragedia? Michael comenzó a actuar de manera extraña cubriendo rejillas, tomando objetos sin permiso y hablando de dañar a otros, lo que plantea preguntas sobre cómo apoyar a personas en gran angustia antes de que la situación empeore. Michael Carneal permanece tras las rejas. Su cadena perpetua ahora no contempla liberación anticipada. En algún momento dijo que no entendía cómo terminó con un arma aquel día. ¿Cómo pasó un adolescente de escribir sobre la soledad a escribir a un ministro desde la prisión?
Luke Woodham nació en 1981. En la escuela estaba solo, usaba gafas gruesas y ropa vieja, y otros estudiantes se burlaban de él sin piedad. En casa, las cosas tampoco eran fáciles. Sus padres se separaron cuando tenía 8 años, y su padre se fue poco después. Su madre, Mary Ann, permaneció casi sola. Con el tiempo, Luke se hundió en una profunda ira. Escribía en su diario que se sentía invisible, no amado y profundamente humillado por quienes lo rodeaban. También escribía sobre su deseo de venganza. Aquella mañana, Luke fue a la cocina donde su madre se preparaba para salir a correr y la golpeó una y otra vez. Ella no sobrevivió. El informe médico más tarde señaló múltiples heridas de corte y marcas en su pecho. Incluso usó un bate de béisbol para finalizar el acto brutal. En el juicio, Luke murmuró que escuchaba voces en su cabeza y dijo que no recordaba lo que había hecho. Después, tomó las llaves del auto de su madre y condujo hacia Pearl High School. Bajo un abrigo largo, llevaba un rifle .30-30 prestado por su hermano mayor. Alrededor de las 8:06 a.m., entregó un montón de papeles, sus escritos personales, a un amigo llamado Justin. Los papeles incluían sus sentimientos, poemas y una nota similar a una carta de despedida. Luego ingresó al área común de la escuela y abrió fuego. Su primer objetivo fue Christina Menefee, una chica con la que había salido antes. Disparada a corta distancia en el cuello, no sobrevivió. La siguiente fue Lydia Dew, conocida por su alegre sonrisa. Logró sobrevivir el tiempo suficiente para susurrarle algo a un maestro, pero pronto falleció. Mientras los estudiantes huían, Luke disparaba al azar. Stephanie Wiggins sufrió una fractura de cadera. Jerry Safely fue alcanzado mientras protegía a su novia. Alan Westbrook tropezó al escapar y Luke le disparó en la espalda. Westbrook sobrevivió, pero con heridas graves. Otros resultaron heridos por fragmentos de balas que rompieron los azulejos del piso. Los estudiantes que presenciaron los hechos dijeron sentirse paralizados por el horror. Uno recordó ver a tantas personas en el suelo con heridas graves. En medio del caos, el subdirector Joel Myrick corrió hacia su camioneta, tomó su pistola y persiguió a Luke mientras intentaba escapar. Myrick obligó al auto de Luke a salirse del camino y lo retuvo hasta que llegó la policía. En su confesión, Luke dijo: «Es como si estuviera allí, pero no lo estuviera». Sus abogados argumentaron que no era responsable, señalando enfermedad mental, su dura infancia y un grupo local ocultista llamado Los Croth, que supuestamente fomentaba la venganza agresiva y el aislamiento de sus compañeros, aunque su influencia fue debatida en el juicio. Los fiscales sostuvieron que planeó cada paso y actuó con intención. En junio de 1998, un jurado no aceptó su argumento en el juicio por la muerte de su madre y lo declaró culpable de homicidio en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua. Al salir del tribunal, esposado y encadenado, dijo: «Ahora voy al cielo. Todo sucede por una razón. Es la voluntad de Dios». Una semana después, enfrentó un segundo juicio por el incidente escolar. Nuevamente, el jurado lo consideró completamente responsable. Recibió 2 cadenas perpetuas más, además de largas condenas por los estudiantes que resultaron heridos. Podrá solicitar libertad en 2046, cuando tenga 65 años. Mientras estaba en prisión, Luke se acercó al cristianismo. Escribió a un ministro conocido: «No estoy loco, estoy enojado. Actué porque personas como yo son maltratadas todos los días». También dio entrevistas desde prisión, afirmando que fue manipulado por otros y expresando arrepentimiento por lo que había hecho. El siguiente adolescente dijo que ese día fue a la escuela para acabar con su propia vida, pero 2 personas más la perdieron en su lugar. Ebony Ramsey nació en 1981, hijo de Don y Carol Ramsey, en Alaska. Para cuando tenía 5 años, su padre estaba en prisión por un enfrentamiento armado muy conocido, y su madre lidiaba con problemas graves de alcohol. Su vida familiar se volvió inestable. A los 7 años, los servicios estatales retiraron a Evan y a sus hermanos del cuidado de su madre. Durante los 3 años siguientes, Evan vivió en 11 hogares de acogida. Muchos de esos lugares lo expusieron a daño físico y a abusos íntimos no deseados. Más tarde contó que sus compañeros de escuela se burlaban de él sin piedad e incluso recibía pagos de algunos hermanos de acogida para ser golpeado.
Alrededor de los 10 años, se quedó con una familia de acogida en Bethel. Desde entonces, cargó con una profunda tristeza y depresión. Evan era callado y retraído. A menudo se alejaba de sus compañeros. Le apodaban Screech por el personaje de la serie Saved by the Bell. Se sentía un extraño. Los maestros lo calificaban de rebelde y problemático. Un año antes del incidente armado, amenazó con llevar un arma a la escuela, pero nadie tomó en serio sus palabras. El 19 de febrero de 1997, Evan subió a un autobús escolar con una escopeta escondida y fue directo a Bethel Regional High School. Primero entró al área común de los estudiantes y disparó a Josh Palacios, de 15 años, alcanzándolo en el abdomen. Josh falleció después de una cirugía de emergencia. Otros 2 estudiantes resultaron heridos por los perdigones. ¿Qué llevó a un adolescente a hacer esto? Algunos informes apuntan a la venganza. Años antes, Josh y Evan habían tenido peleas. Años de acoso y sentimientos heridos se habían acumulado en él. Mientras los estudiantes huían en pánico, la profesora de arte Reine Atanas corrió hacia él. Lo vio disparar al techo y le rogó que soltara el arma, pero no la escuchó. Se dirigió hacia la oficina principal. Dentro de la oficina, disparó 2 veces al director Ron Edwards. Una bala lo alcanzó en la espalda y la otra en el hombro. El director falleció en el acto. La comunidad escolar quedó paralizada por el miedo. Evan regresó al área común y disparó una vez a la policía que acababa de llegar. Un oficial respondió, pero no lo alcanzó. En un momento tenso, Evan colocó la escopeta bajo su barbilla. En lugar de accionar el gatillo, dijo 2 veces, «No quiero morir». Luego dejó caer el arma y permitió que los oficiales lo arrestaran. La fuerza motriz detrás de este acto parece estar ligada a años de dolor. En la escuela enfrentó acoso constante y sufrió maltratos en hogares de acogida. En entrevistas, Evan dijo que su principal objetivo era acabar con su vida, incluso mientras causaba tanto daño. Dijo a los periodistas, «Mi objetivo principal al entrar a la escuela era terminar con mi vida. Realmente quería morir». Tras su arresto, los fiscales debatieron si tratarlo como menor o como adulto. El 2 de diciembre de 1998, un tribunal de Anchorage lo condenó como adulto. Enfrentó 2 cargos de homicidio en primer grado, 3 de intento de homicidio en primer grado y 15 de causar daño en tercer grado. El juez Mark Isaac Wood le impuso una sentencia de 210 años. Ramsey apeló la decisión y un tribunal de apelaciones redujo su sentencia a 2 términos consecutivos de 99 años, sumando 198 años en total. Inicialmente estuvo en Spring Creek Correctional Center y alrededor de 2017 fue trasladado a Wildwood Correctional Complex. Podrá solicitar libertad condicional en 2066, cuando cumpla 85 años. ¿Cómo pasó un adolescente callado de 15 años, criado por 2 maestros, a convertirse en el centro de uno de los días más oscuros de Alaska? Kip Kinkel creció en un vecindario tranquilo de Springfield, Oregon. Sus padres eran maestros. Quienes lo conocieron de niño dicen que era amable, divertido y lleno de creatividad. Amaba a los animales y le gustaba escribir historias de ciencia ficción. Pero las cosas comenzaron a cambiar en la escuela secundaria. Kip se volvió distante, dejó de socializar y empezó a vestirse únicamente de negro. Desarrolló un fuerte interés por las armas y pensamientos oscuros. Sus padres notaron que algo andaba mal y lo llevaron a un psicólogo, quien lo diagnosticó con trastorno depresivo mayor. Sin embargo, Kip guardaba algo importante para sí mismo. Desde los 12 años, escuchaba voces que le decían que lastimara a otros. Nunca lo contó a nadie, pues tenía miedo de ser etiquetado o juzgado. Con el tiempo, sus relaciones con otros se deterioraron. A los 15 años, el personal de la escuela encontró una pistola en su casillero que había tomado sin permiso. La escuela planeó retirarlo de clases y Kip comenzó a sentirse desesperanzado. El 20 de mayo de 1998 ocurrió algo devastador en casa. Kip causó la muerte de sus padres. Dejó una nota sobre la mesa del salón en la que decía que los amaba y que sentía que los había avergonzado por lo ocurrido en la escuela. La nota decía: «Quiero mucho a mi mamá y a mi papá. Mi cabeza simplemente no funciona bien. Estas voces en mi cabeza no se detienen. Siento que debo lastimar a las personas.
No sé por qué. Siento que no tengo otra opción. Lo siento mucho. A la mañana siguiente, Kip se vistió con un abrigo largo y llevó un rifle corto y una pistola pequeña. Condujo hasta Thurston High School y alrededor de las 7:55 a.m. entró al comedor escolar y comenzó a disparar. Disparó 50 veces en unos 90 segundos, apuntando a las cabezas, cuellos, piernas y espaldas de los estudiantes. 2 estudiantes perdieron la vida ese día: Ben Walker, de 16 años, y Michael Nicolausson, de 17. 25 más resultaron heridos. Algunos compañeros lograron detenerlo y sujetarlo hasta que llegó la policía. Durante su arresto, Kip gritó a los oficiales que terminaran con su vida. Incluso se acercó a un oficial con un arma afilada escondida en la pierna. Más tarde dijo que quería que la policía lo detuviera permanentemente porque no soportaba más el dolor. La gente se preguntaba por qué lo hizo. Kip habló de escuchar voces, creyendo que provenían de dispositivos implantados en su cerebro. Incluso pensaba que un país extranjero planeaba invadir. Algunos pensaban que actuó por confusión mental, pero otros percibieron vergüenza y desesperanza profundas en sus acciones. Ambos factores parecen haber influido. Se suponía que enfrentaría un juicio usando una defensa basada en salud mental. Pero Kip cambió de opinión. El 24 de septiembre de 1999, 3 días antes del inicio del juicio, admitió su culpabilidad. Asumió la responsabilidad por las 4 vidas perdidas, sus padres y los 2 estudiantes, y por el daño causado a los 26 heridos. Según la ley Measure 11 de Oregon, cada vida perdida implicaba un mínimo de 25 años de prisión. Su acuerdo confirmó ese castigo. El juez debía decidir cómo manejar el resto de los cargos. En noviembre de 1999, Kip compareció en el tribunal del condado de Lane. Tras una audiencia de 6 días, el juez Jack Mattison lo condenó a 111 años y 8 meses de prisión, lo que significaba que nunca sería liberado. El juez explicó que proteger a las personas era más importante que el potencial de recuperación de Kip. Las familias de los estudiantes hablaron en el tribunal, describiendo el dolor, la pérdida y el miedo que habían vivido durante años. Kip también se dirigió al tribunal durante la sentencia, leyendo un papel pequeño. Amaba absolutamente a mis padres, y no tenía razón para lastimarlos. Tampoco odiaba ni quería lastimar a nadie en la escuela. Siento mucho todo esto. Lo que pasó me empujó a un lugar oscuro que no sabía que existía. Muchas víctimas no aceptaron su disculpa. Jacob Riker, un estudiante gravemente herido ese día, dijo al tribunal: «No me importa si estás enfermo o perturbado mentalmente, incluso toda la vida en prisión no es suficiente». El juez sumó casi 87 años más por las vidas perdidas durante el incidente escolar. Sumados a los 25 años por cada vida, el total superó los 111 años sin posibilidad de liberación. Kip está actualmente en Oregon State Correctional Institution en Salem. Tras los hechos, los médicos lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide y ahora toma medicación para manejar su condición. Ha expresado profundo arrepentimiento y vergüenza y comprende que lo que hizo a los 15 años sigue causando dolor, aunque hayan pasado muchos años. Asume la responsabilidad, tanto por lo ocurrido como por el sufrimiento generado por su permanencia tras las rejas. El siguiente adolescente de 14 años bromeó sobre lastimar a otros. Nadie pensó que lo decía en serio. Andrew Jerome Wurst nació en 1984 en Pensilvania. Su vida familiar era tensa. Sus padres discutían con frecuencia y vivían en habitaciones separadas. Su padre estaba molesto por la falta de iniciativa de Andrew, mientras que su madre lo defendía y le daba cierta libertad. Esta mezcla de estricta disciplina y permisividad dejó a Andrew confundido y estresado. Sus compañeros lo veían como un solitario. Hablaba muy poco, y con el tiempo se volvió más distante y poco amigable. En las semanas previas al baile, algunos estudiantes lo escucharon bromear diciendo que lastimaría a personas y luego se quitaría la vida, pero pensaron que no hablaba en serio. En la escuela mostraba signos de dificultad. Mojaba la cama hasta los 9 años, tenía miedo a monstruos imaginarios y afirmaba escuchar voces. Creía que las personas eran robots o zombies controlados por científicos e incluso decía venir del futuro en una misión secreta. A veces se llamaba Satán o un ser superior. El 24 de abril de 1998, Andrew, de 14 años,
asistió al baile de graduación de octavo grado en Nick's Place, en Edinboro, Pensilvania. Llegó unos 20 minutos antes de que terminara el baile. Debajo de su chaqueta llevaba la pistola de su padre y dejó una nota en casa diciendo que planeaba terminar con su vida. A las 9:40 p.m., Andrew estaba en el patio exterior. Un maestro, John Gillette, de 48 años, le pidió que entrara. Sin aviso, Andrew le disparó una vez en el rostro y otra en la columna. El maestro falleció. Luego, Andrew entró al salón de banquetes y disparó más veces, hiriendo a otro maestro, Edry Boraten, y a 2 estudiantes, Jacob Turey y otro chico cuyo nombre varía según los relatos. Los estudiantes quedaron paralizados por el shock. Las chicas con vestidos de satén y los chicos con corbata corrieron por seguridad. Un estudiante dijo que los disparos sonaban como petardos de juguete. Gritos reemplazaron las risas mientras se cubrían en el suelo. La situación pudo haber sido peor. James Strand, propietario de Nick's Place, intervino. Apuntó con una escopeta a Andrew y lo contuvo durante unos 11 minutos hasta que llegó la policía. Strand le quitó la pistola e incluso sacó un tenedor de su calcetín. Los investigadores buscaron motivos detrás de sus acciones. Su nota mostraba que planeaba quitarse la vida. Los compañeros dijeron que también hablaba de lastimar a otros. Andrew dijo a los médicos que pensaba que la realidad era falsa y que las personas a su alrededor no eran reales. Escribía historias ficticias con temas perturbadores y buscaba a alguien que se uniera a sus planes. ¿Fue un acto planeado o un quiebre de la realidad? Andrew no apuntó a nadie por nombre. Sus acciones parecían estar ligadas tanto a su deseo de desaparecer como a sus creencias perturbadoras. La policía arrestó a Andrew de inmediato. Fue procesado como adulto, con cargos de homicidio, lesiones a otros, uso descuidado de un arma y posesión ilegal de una sustancia controlada. Sus abogados consideraron alegar que no era responsable debido a enfermedad mental, pero pensaron que un jurado no lo aceptaría. Para evitar una sentencia de por vida, lo aconsejaron a declararse culpable de cargos menores. El 9 de septiembre de 1999, Andrew, de 15 años, se declaró culpable y recibió una sentencia de 30 a 60 años. Debe cumplir al menos 30 años antes de poder solicitar libertad condicional, lo que lo haría elegible alrededor de 2029, a los 45 años. Está recluido en el Centro Estatal de Corrección para Jóvenes en Forest, Pensilvania. Imaginen ser uno de los estudiantes esa noche, bailando y celebrando el fin de la escuela intermedia, riendo y escuchando música, hasta que los disparos reemplazaron las risas. Su maestro de confianza yacía herido o muerto. ¿Alguien notó el vacío en los ojos de Andrew? ¿Alguien conectó sus comentarios extraños con una advertencia? Después, los compañeros admitieron que descartaron sus comentarios como bromas y pasaron por alto la nota que dejó en su casillero, titulada El testamento de Andy, donde hablaba de dejar sus CDs. Las señales estaban ahí, pero nadie las notó. El siguiente adolescente salió del baño con un revólver en la mano y en segundos 2 personas ya habían muerto y 13 más resultaron heridas. Charles Andrew Williams nació en 1986 en Frederick, Maryland. Sus padres, Jeff y Linda Williams, se divorciaron alrededor de 1990. Después de eso, vivió con su padre mientras su madre y su hermano vivían en otro lugar. En Maryland, Andy parecía carismático y divertido. Participaba en deportes y en teatro escolar. Con el tiempo, comenzó a faltar a clases, a provocar pequeños incendios, a tomar cosas que no eran suyas y a hacer bromas disruptivas. Estos comportamientos mostraban que había problemas bajo la superficie. En diciembre de 1999, Jeff Williams y su hijo se mudaron a California. Primero se establecieron en 29 Palms y luego se trasladaron a Santee en el verano de 2001, justo antes de los trágicos eventos en Santana High School. La mañana del 5 de marzo de 2001, alrededor de las 9:20 a.m., Andy llevó un revólver a la escuela. Lo había sacado sin permiso del gabinete cerrado de su padre. Entró a un baño de chicos y disparó una vez, acabando con la vida del estudiante de primer año Brian Zucker, de 14 años. Luego salió y disparó a más estudiantes y personal. En total, 16 personas fueron alcanzadas por disparos. 2 jóvenes murieron y 13 resultaron heridas. En los días previos,
Algunos compañeros dijeron que Andy hablaba de hacer algo similar al incidente de Columbine, pero no dio ninguna advertencia formal al personal escolar. Más tarde, dijo que se sentía intimidado y humillado, especialmente después de que un maestro le hablara con dureza. Buscaba atención o respeto. Al principio afirmó que no esperaba que nadie muriera, que solo planeaba hacer ruido y atraer a la policía. Incluso mencionó provocar a los oficiales para terminar con su vida. Al final, se rindió y salió diciendo a los oficiales: «Soy solo yo. Soy el único». En lugar de un juicio completo, Andy se declaró culpable el 20 de junio de 2002. Enfrentaba 2 cargos de homicidio en primer grado y 13 cargos de homicidio en grado de tentativa. El 15 de agosto de 2002, el juez lo sentenció a un total de 50 años a cadena perpetua. También recibió crédito por los 529 días que pasó en detención juvenil. Fue multado con 10,000 y se le ordenó pagar restitución a los heridos. En la corte dijo: «Me siento horrible por lo que pasó. Si pudiera regresar a ese día, nunca me habría levantado de la cama». Las familias de las víctimas y los fiscales pidieron una sentencia mucho más larga, hasta 425 años. El juez no podía llegar tan alto según las normas estatales. Tomó en cuenta la declaración de culpabilidad de Andy, su arrepentimiento y la ausencia de delitos previos. Bajo la ley de California, las personas menores de 16 años pero juzgadas como adultos pueden solicitar revisión de juventud tras cumplir 25 años. Andy alcanzó ese punto en septiembre de 2024, al cumplir 38 años. En su primera audiencia de idoneidad para libertad condicional, el 10 de septiembre de 2024, la Junta decidió que permanecería en prisión al menos 3 años más. Mencionaron la gravedad del incidente, el trauma duradero de los involucrados y la seguridad de la comunidad. Un líder del Senado estatal destacó cómo Andy seguía recargando y disparando incluso después de ver a personas caer. Su abogado dijo que estar en prisión no soluciona nada. Andy, en una audiencia anterior, dijo: «Mis acciones del 5 de marzo de 2001 fueron monstruosas. Fueron crueles e insensibles». A mediados de 2025, sigue recluido en la California Institution for Men en Chino, cumpliendo 2 cadenas consecutivas de 25 años a cadena perpetua. Su próxima revisión será dentro de 3 años. Andy ha dicho que fue objeto de acoso intenso. Aseguró haberlo comunicado al personal previamente, pero no hay pruebas de advertencia alguna. También afirmó que nunca tuvo la intención de dañar a nadie y creía que las pequeñas balas .22 no podían quitar una vida. Sin embargo, disparó a varias personas a corta distancia y recargó más de una vez, lo que indica que su plan iba más allá de solo hacer ruido. ¿Fue su acto una reacción súbita al acoso o una serie de decisiones frías y planificadas impulsadas por desesperación o necesidad de atención? Andy admitió una vez que era un mentiroso increíble. Sus historias cambiantes nos hacen preguntarnos cuánto creía realmente sobre las consecuencias y cuánto fue inventado después. El siguiente caso no fue solo un tiroteo escolar. Era una bomba de tiempo de salud mental ignorada hasta que estalló. Peter Odighizuwa nació en 1959 en Nigeria. Se mudó a Estados Unidos alrededor de los 22 años y en 1989 obtuvo la ciudadanía estadounidense. Durante muchos años trabajó como taxista en Chicago. En 2000 se matriculó en la Appalachian School of Law en Grundy, Virginia. Odighizuwa enfrentaba muchas dificultades. Tenía malas calificaciones, problemas económicos, perdió la custodia de sus 4 hijos y vivía en condiciones inestables. En agosto de 2001 fue arrestado por agredir a su esposa, Abiyejuwa, y se emitió una orden de protección temporal. Compañeros de clase lo describieron como malhumorado y frecuentemente deprimido. Un doctor lo calificó como una bomba de tiempo. El 16 de enero de 2002, alrededor de la 1 p.m., regresó al campus. Ese mismo día, las autoridades le informaron que sería suspendido por sus bajas calificaciones. Primero habló con el profesor Dale Rubin y le pidió que rezara por él. Luego fue a la oficina del decano Anthony Sutin en el segundo piso y sacó una pistola calibre .380, disparándole de cerca. Después, se dirigió a la oficina del profesor Thomas Blackwell y le disparó en el cuello. Luego bajó al salón de estudiantes y abrió fuego contra quienes estaban reunidos allí.
Angela Denise Dales, de 33 años, falleció. 3 estudiantes más, Rebecca Brown, 38, Martha Short, 37, y Stacy Bean, 22, resultaron heridos. Stacy Bean recibió un disparo en el pecho, pero sobrevivió. Mientras intentaba escapar, otros estudiantes actuaron. 2 de ellos, ambos oficiales, fueron a buscar armas en sus autos. Tracy Bridges, una suboficial, tomó un Magnum .357 y Michael Gross, un policía, un pistola 9 mm y chaleco antibalas. Le ordenaron a Odigizua que soltara el arma. Él la dejó caer, levantó los brazos en un gesto de rendición simulada y fue inmovilizado por estudiantes desarmados hasta la llegada de la policía. No se realizaron más disparos. Inicialmente, un tribunal lo declaró no apto para ser juzgado. En 2002 fue enviado a un hospital psiquiátrico donde expertos diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Creía que la CIA, el FBI y altos funcionarios lo perseguían. Decía escuchar voces y sentirse impactado por microondas. Sus estallidos en la corte respaldaron el hallazgo de incapacidad mental. Tras casi 3 años de tratamiento, en 2005 se consideró apto para juicio. Para evitar la pena capital, se declaró culpable. Los fiscales consideraron que su grave enfermedad mental hacía riesgoso un juicio regular. Su declaración garantizó que permanecería en prisión de por vida. Recibió 6 cadenas perpetuas más 28 años, sin posibilidad de liberación. Las sentencias cubren 3 cargos de homicidio, 3 de intento de homicidio y cargos por armas. El juez, Michael Moore, del circuito de Buchanan, emitió la sentencia, considerada la más justa dadas las circunstancias. Su colapso ese día parece ser resultado de fracaso académico combinado con crisis personal y enfermedad mental no tratada. Odigizua había recibido tratamiento tanto en Nigeria como en Estados Unidos, pero para finales de 2001 no tomaba su medicación de manera consistente, lo que intensificó sus delirios y paranoia. Actualmente cumple su condena en la Red Onion State Prison en Virginia. Su caso demuestra cómo una crisis de salud mental, sin tratamiento, combinada con problemas académicos y personales, puede llevar a un desenlace trágico. Un exestudiante de Derecho, luchando en múltiples frentes, hirió a profesores y a un compañero, lesionó a otros, y solo fue detenido por la acción de estudiantes valientes. Próximo caso: abandono escolar. 80 rehenes. Una escuela convertida en zona de guerra. Eric Christopher Houston era estudiante en Lyndhurst High School, en Olivehurst, California. No se graduó, abandonó la escuela y no pudo obtener un GED. Estaba desempleado y sentía enojo por no haber terminado la preparatoria y por su bajo desempeño en la clase de civismo con el profesor Robert Brenz. El 1 de mayo de 1992, alrededor de las 2:40 p.m., Houston regresó a Lyndhurst High School armado con 2 armas de fuego, una escopeta de acción por bombeo calibre 12 y un rifle semiautomático acortado calibre .22. Vestía un chaleco de camuflaje lleno de cartuchos de escopeta, 2 bandoleras y un cinturón con munición adicional. Ese mismo día había esperado un cheque de desempleo y comprado más munición. Tenía un resentimiento claro contra su antiguo profesor de civismo que lo había reprobado. Entró a un aula y disparó al profesor Robert Brenz, quien falleció. Luego disparó a la estudiante Judy Davis, de 17 años, que también murió. Avanzó por el pasillo y disparó a Jason Edward White en el pecho, quien falleció. En una puerta cercana apuntó con la escopeta a Angela Welch, pero Beamon Aton Hill, de 16 años, la empujó fuera del camino. Hill recibió un disparo y murió. 9 estudiantes y un profesor más resultaron heridos. Después, Houston entró a otra sala con unos 25 a 30 estudiantes, obligando a Andrew Parks a reunir más alumnos. Llegó a mantener como rehenes a más de 80 estudiantes. La situación duró aproximadamente 8 horas, hasta que finalmente se entregó a la policía. Houston declaró que el ataque tenía motivación personal. Admitió sentirse desconectado de la realidad y culpó a sus fracasos y sentimientos de desesperanza. En el juicio en el condado de Yuba, el 21 de septiembre de 1993, fue hallado culpable de todos los cargos. Las 4 víctimas fatales fueron Robert Brenz, Judy Davis, Jason White y Beamon Hill. Otros 10 sobrevivieron con heridas.
La Corte destacó la planificación previa y el uso de múltiples armas, imponiendo la pena más severa permitida por la ley de California. Houston apeló, pero en agosto de 2012, el tribunal más alto del estado confirmó la sentencia, considerando que el juicio fue justo y que existía evidencia clara de intención y planificación. A comienzos de 2025, Houston permanece confinado en una sección de la prisión para condenados a pena capital. Inicialmente estuvo en San Quentin State Prison y en marzo de 2024 fue trasladado a Pelican Bay State Prison. Las ejecuciones en California están en pausa, pero su condena capital sigue vigente. El próximo día escolar parecía normal, hasta que un estudiante cayó frente a ellos. Douglas Sensabong Chantabuli nació el 16 de agosto de 1988 en Tacoma, Washington, en una familia asiática. En 2005, los médicos diagnosticaron que tenía esquizofrenia paranoide. Tras el diagnóstico, recibió apoyo adicional en la escuela y sus registros en Henry Foss High School no mostraban problemas de conducta ni incidentes con armas en el campus. Su hermano mayor, Dao, dijo más tarde a la policía que Douglas había llevado armas a la escuela en alguna ocasión y también las intercambiaba fuera del campus, sin que la escuela se enterara. El 3 de enero de 2007, cuando los estudiantes regresaban de las vacaciones de invierno, Douglas se encontraba en un pasillo antes del primer período. A unos 30 cm de distancia, vio a Samnang Samkok, de 17 años. Aunque se conocían, no eran amigos. Chantabuli dijo, «¿Qué pasa?», y disparó a la cabeza de Kok. Luego efectuó 2 disparos más. Uno alcanzó el costado y el otro la parte baja de la espalda de Kok. Los estudiantes observaron horrorizados. Al ver el caos, los estudiantes huyeron. Chantabuli salió por unas puertas dobles. Aproximadamente 2 horas después, la policía lo encontró caminando a unas cuadras y lo arrestó. Llevaba una pistola de 9 mm en el bolsillo. Se mantuvo calmado y colaboró, aunque temblaba mientras hablaba con los oficiales. No quiso explicar sus motivos. Comentó, «No quiero que esto salga en las noticias». En el juicio, 2 expertos psiquiátricos explicaron que escuchaba voces y tenía delirios. Creía que Kok formaba parte de un grupo que quería hacerle daño a él y a su hermano menor, y que la palabra «sangre» lo mantenía en alerta. Pensaba que debía actuar en defensa propia. La pregunta central fue si su acto estuvo motivado por odio, ira o autoprotección. Sus abogados argumentaron que actuaba para protegerse bajo sus delirios. Aún así, el jurado determinó que, pese a su enfermedad, sabía que estaba mal. Los expertos notaron que huyó y que temía represalias y el castigo legal. Chantabuli se declaró no culpable de los cargos más graves. Sin embargo, el jurado lo encontró culpable de un delito menor, señalando que su acción afectó a más personas que solo a Kok. El 5 de junio de 2009, a los 20 años, un juez lo sentenció a 220 meses de prisión, más 60 meses adicionales por el uso del arma, sumando un total de 23 años. Tras su liberación, deberá permanecer bajo supervisión de las autoridades de por vida. Jamar Siller nació en Florida y más tarde se mudó a Knoxville, Tennessee. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad. Ambos padres tenían graves problemas con el alcohol y drogas en polvo blanco. Vivió en varios hogares de acogida tanto en Florida como en Tennessee. Los registros escolares muestran que tuvo dificultades de aprendizaje y los médicos sospechan que sufrió efectos de exposición a sustancias antes de nacer. Contó con muy poco apoyo y sus problemas de conducta empeoraron con el tiempo. El 21 de agosto de 2008, Siller tenía 15 años. Entró en la cafetería de Central High School en Knoxville. Una discusión iniciada en el autobús escolar continuó dentro del colegio. Siller sacó una pistola y disparó una vez contra Ryan McDonald, también de 15 años. Los estudiantes quedaron en estado de shock. Ryan se tambaleó, se sostuvo el pecho y cayó al suelo mientras la sangre se expandía a su alrededor. La escuela entró en confinamiento y minutos después, la policía arrestó a Siller en una calle cercana. Ryan vivía con su abuela y tenía alopecia, que le hacía perder todo el cabello. Otros estudiantes se burlaban de él, pero su familia lo recuerda como fuerte por fuera y amable por dentro. Cuidaba de los más pequeños y compartía lo poco que tenía con los demás, incluso en tiempos difíciles. La cuestión clave fue si Siller planeó el acto o si perdió el control en el momento, lo que marcó todo el caso.
Inicialmente enfrentó cargos juveniles por homicidio en primer grado, pero el caso pasó a la Corte de Adultos. Este cargo podía llevar a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional, solo después de 51 años. Su abogado argumentó que los efectos de adicción fetal de Sealer impedían que formara un plan claro. Una experta, la Dra. Brown, nunca entregó su informe, y la defensa dijo que no se le pagó a tiempo. Sin ese informe, la defensa se debilitó. Había testigos y pruebas de ADN que señalaban a Sealer. Él incluso se jactó de lo que hizo. Finalmente, aceptó declararse culpable de homicidio en segundo grado. Recibió una condena de 30 años sin posibilidad de liberación anticipada, con crédito por los 3 años que ya había pasado bajo custodia. Al cumplir 18 años, Sealer formalizó su declaración, afirmando que comprendía los derechos que renunciaba y que nadie lo obligó. Creyó que aceptar el acuerdo era mejor que arriesgarse a una cadena perpetua. En 2015, Sealer pidió que se revisara su declaración, alegando que no fue voluntaria y que su abogado fue ineficaz por no asegurar el informe de la experta. La Corte de Apelaciones de Tennessee negó la apelación, señalando que el abogado había intentado pagar a la Dra. Brown y solicitar más tiempo. No hubo prueba de que el informe hubiera apoyado la defensa, y se consideró que el abogado actuó correctamente. La familia de Ryan ya había enfrentado bullying y muchas dificultades. Perder a Ryan fue devastador. Aceptaron el acuerdo para evitar un juicio público y la exposición de detalles privados. Su tío dijo, «Solo tenemos que vivir con cómo terminó». Aún así, sienten que 30 años son demasiado poco.